Todas y con todos, estamos en minoría los varones este día. En primer lugar, mis palabras de agradecimiento a Martín Benavides y a Mariela Greco por esta invitación a poder inaugurar este evento, esta mesa de trabajo, esta reunión, este desayuno de trabajo, en la que vamos a abordar este tema, creo que muy importante para nosotros, para nuestro país, el de las barreras intergeneracionales en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas peruanas. Vamos a escuchar cifras, números que son alarmantes, que nos indigna y que también de cierta forma, nos plantea la ruta que tenemos que tomar cada uno de nosotros desde nuestras instituciones y nuestros roles, pero también del lado personal. Tener acceso a una educación abre el camino para una vida, un futuro bastante diferente. Tenemos una enorme preocupación por tratar de entender cómo es que se expresan las magnitudes de esta problemática de las desigualdades de género, pero no solamente eso, sino también tratar de entender la manera como se sigue reproduciendo, ¿no? Que es algo sinceramente muy difícil de poder estudiar en un país como el nuestro, donde las problemáticas están tan fuertemente relacionadas unas con otras, ¿no? Hablar en el Perú ahora de que no existen diferencias de género en las pruebas de rendimiento, por ejemplo, no dice nada, ¿no? Porque todos sabemos que detrás de esas cifras se esconden un conjunto de otras relaciones e impactos que tenemos que explorar, ¿no? Porque cuando uno analiza los datos a profundidad, cuando tiene la oportunidad de salir al campo, cuando ve, digamos, el comportamiento del mercado laboral, cuando ve cómo se manifiesta la cultura y la opinión pública, claramente se está dando cuenta que hay una problemática de género no suficientemente abordada y que en algunos estudios, por la limitación de los estudios, no se logra reflejar completamente, ¿no? Nuestra asociación Complan en esta oportunidad tiene que ver con esa preocupación nuestra de seguir explorando más esta problemática y seguir contribuyendo a que las personas que están involucradas con la solución de esto tengan mejores evidencias para poder acercarnos más a una situación en la que tengamos iguales oportunidades para niños y niñas, para mujeres y hombres, ¿no? Más allá de los avances que se puedan haber logrado hasta el momento en materia de conquistas, en el campo de la igualdad todavía no la hemos logrado. Entonces hay un conjunto de demandas que requieren ser atendidas para lograr esta meta. A partir de todos estos esfuerzos, lo que se busca es que apuntar a educar ciudadanos y ciudadanas más conscientes de sus derechos, que en la medida que esta conciencia sea realmente una realidad y sea posible que puedan crecer en igualdad de condiciones, superando estas barreras, superando viejos patrones de género y sin violencia de ningún tipo, es que barreras intergeneracionales se irán derribando. Tenemos aún una prevalencia importante, aunque ciertamente reduciéndose, de madres que señalan que usan el castigo físico como mecanismo de disciplina a sus hijos e hijas. Ciertamente esto no son datos que vienen de los niños y niñas, sino vienen de las madres que participan en la encuesta de la ENDES. Tenemos ya identificados algunos factores de riesgo que incrementan la probabilidad que un niño sea violentado por sus madres, ¿no? El primero es el bajo nivel de bienestar en el hogar y el bajo nivel educativo de la madre, ¿no? Como se ha señalado anteriormente, digamos, sí hay evidencias que la educación es un mecanismo importante para explicar, digamos, la mayor o menor presencia de la violencia. Y otros tres factores que son muy cercanos a la problemática de género que nos congrega hoy día, ¿no? El primero es que la probabilidad que una madre le maltrate físicamente a su niño
aumenta si los padres de la madre usaban la violencia física contra ella cuando era niña, ¿no? Y acá hay un tema de mecanismo intergeneracional muy fuerte. Por otra parte, esa probabilidad aumenta también si la madre ha sufrido de violencia física por parte de su pareja. O sea, no solamente es si es que ella fue maltratada cuando era niña, sino además si es maltratada actualmente por su pareja. Y también esa probabilidad de maltrato físico aumenta si la madre tiene actitudes positivas hacia el castigo físico infantil. Y acá hay un tema más vinculado con una norma social que aún es importante. Nos hacen falta estudios que nos permitan una mirada más a nivel local, de menor agregación, y que nos ayuden a entender las dinámicas de la generación y reproducción de la violencia infantil, ¿no? Ese es un poco lo que justifica, digamos, la necesidad de este estudio, ¿no? Exploramos entonces la magnitud y características de la violencia de género y la violencia infantil en una muestra de hogares de 2 comunidades donde opera Plan Internacional. Exploramos la relación entre violencia de género y violencia infantil, lo que podríamos llamar la transmisión intergeneracional de la violencia. Exploramos las características del funcionamiento del sistema de protección contra la violencia de género infantil en las zonas en las que hemos estado estudiando esto. Lo que nosotros hemos hecho es acudir a un conjunto de hogares de estas 2 zonas que están puestas ahí, que son Anchayaque y Santo Tomás. Son 2 zonas bastante diferentes entre sí, por lo tanto muy poco comparables. La violencia física es usada como estrategia disciplinaria para castigar a los niños y niñas, mayoritariamente. El uso de látigos, sogas, correas, palos, lazos. Es predominante y recurrente en todas las familias de Anchayaque, en todas, y en una gran mayoría de las familias de Santo Tomás, que como recordamos es un distrito más cercano a contexto urbano, con familias más educadas, etcétera, etcétera. Los padres y docentes sostienen valoraciones positivas sobre su uso. Es necesario para criar bien, es efectivo, está justificado en ciertas circunstancias. Sería ejercido principalmente por los padres hombres, figura de autoridad e intimidación más importante en la familia. En Anchayaque la madre es vista con menos carácter y menos capacidad para corregir. Los más agredidos físicamente son los niños y adolescentes de sexo masculino. En Anchayaque son los de menor edad, ¿no? Son más traviesos, menos capacidad para comprender, y en Santo Tomás los adolescentes. Tenemos una presencia muy fuerte de las violencias, digamos, en estas zonas estudiadas, ¿no? ¿Por qué se reproduce, ¿no? Que es la pregunta de fondo. Primero, por las relaciones de género y poder existentes en las comunidades, un machismo muy fuerte, ¿no? Más en Anchayaque, pero presente también en Santo Tomás, ¿no? Que es una zona distinta en términos de educación, mayoritaria en ambos casos, o sea que ya no hay diferencias educativas en Santo Tomás que nos ayuden a explicar alguna diferencia. Es un patrón muy fuerte, ¿no? Estos patrones de disciplina, castigo y crianza forman parte de prácticas culturales, claramente documentado por este estudio, y, ojo, prácticas comunales de riesgo, el alto consumo de alcohol como la principal, ¿no? Práctica de riesgo, ¿no? Y nuevamente una deficiencia en el funcionamiento del sistema de protección social, ¿no? Que como mencionaba es más un desincentivo, ¿no? A la denuncia, a la solución de estos problemas, ¿no? Entre las instituciones formales e informales, ¿no? Uno podría decir, bueno, ok, ya son 2 mecanismos paralelos, uno más culturalmente legitimado que el otro, pero bueno, los que están menos legitimados deberían establecer los puentes para poder cerrar esas brechas, ¿no? Eso no existe, ¿no? Eso podría permitir, digamos, un mejor acceso de la población a las instituciones de protección, ¿no? O sea, esta idea de que sean mecanismos alternativos a un sistema formal, creo que es algo que no ayuda, ¿no? Y en ese sentido, pensar en intervenciones culturalmente más pertinentes podría suponer dejar de mirarlos como 2 mundos paralelos, ¿no? Y tratar de ver la manera que se integren para atender una problemática que, como dijimos, tiene una matriz cultural muy fuerte. Lo que nosotros hemos observado en estas comunidades no lo hemos visto en ningún otro lado donde nosotros hemos hecho esos trabajos, y nosotros hacemos estos trabajos más cualitativos.
Nosotros hemos estado en el norte, en la Sierra Rural de Piura, hemos estado en la costa, hemos estado en Lima, hemos estado en Belén, ¿no? Hemos estado en muchos lados. Pero aquí ocurren cosas distintas. El plan está reconociendo que la discriminación contra niñas y mujeres es una de las principales causas de la pobreza y las niñas tienen menos probabilidades para poder ser matriculadas a nivel de las escuelas, tienen menos acceso a la situación médica y también de ser privadas de sus alimentos. Consideramos que en el mundo las barreras que están limitando el ejercicio de sus derechos es, uno, la violencia de género, de la que estamos compartiendo. La discriminación de género en las escuelas. Hace un rato decíamos cómo romper ese ciclo intergeneracional de pobreza y la discriminación. Tenemos no solamente el hecho de ser mujer, no es solamente el hecho de su edad, ¿no? Sino hay múltiples posibilidades con el tema de discriminación por ser afrodescendiente, por ser indígena, por tener algún tipo de discapacidad. Y creo que eso se conjuga también para este tema de discriminación. En el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, hablamos de embarazo adolescente. ¿Cómo culminar oportunamente su secundaria? ¿Qué está pasando? Nosotros, como dijo Martín, siempre estamos buscando evidencia para poder hacer incidencia también. Me parece importante reflejar que la violencia impregna tanto a hombres como a mujeres y que esto también se refleja en las prácticas de crianza que existen, ¿no? Sin embargo, en el video se hace anotación a las madres, ¿no? El castigo de las madres, pero no se visibiliza eso, pero no se visibiliza lo de los padres. Es decir, eso en una sociedad no es que no sea cierto que no haya efectivamente castigo físico de parte de las madres, que además son quienes están más tiempo con los niños y las niñas también, es cierto, ¿no? Sino que en una sociedad que es profundamente machista todavía y en donde cuando hablamos de la violencia contra las mujeres se trata para de alguna manera deslegitimar, darle la vuelta y decir las mujeres también son violentas, las mujeres, sin entrar necesariamente al debate y a las causas y los efectos de esta situación. Están mostrando una realidad que es difícil de tapar con un dedo, ¿no? Sin embargo, es muy penoso constatar que, digamos, en términos de lo que son políticas educativas frente a la discriminación de género, prácticamente es como si fueran ciegos. O sea, la política educativa es ciega frente a la discriminación de género. El enfoque intercultural, el enfoque diferencial, el enfoque étnico-racial son fundamentales para entender los contextos y las dinámicas sociales de determinados grupos que por razones históricas han vivido situaciones diferenciadas. Con esto, digamos, me refiero a población indígena y evidentemente a población afrodescendiente. En consecuencia, eso me parece que es un elemento como trascendente que marca y determina de alguna manera los niveles de intervención en estas poblaciones. Como conozco de la experiencia de Grade, no dudo que estos enfoques han estado presentes en la investigación. Sin embargo, esta conclusión que termina evidentemente indicando que las mujeres son mucho más propensas al castigo por todos los factores que ya ustedes han evaluado, y ahí viene mi pregunta, es cómo esto se lee en contraste con el hecho de que por lo general las mujeres son las que asumen mayor tiempo con la crianza de los niños. El encargo del estudio era mirar concretamente el tema de la violencia, ¿no? Ciertamente pueden haber un conjunto de otros elementos positivos y negativos en la comunidad, pero en este caso no pudimos abordarlos porque ya esto era una agenda mayor, ¿no? Ahora, nosotros no hemos hablado en ningún momento de determinismo, ¿no? Yo no he usado la palabra determinación, ¿no? Yo he hablado en el mejor de los casos de probabilidad. Es altamente probable que algo ocurra, y ciertamente es muy altamente probable que algo ocurra si es que un niño tiene 3 factores de riesgo. Ahora, si tiene 2, ocurre menos. Si tiene 1, ocurre menos. Entonces, ahí hay elementos, digamos, de trabajo, ¿no? En identificar esos factores de riesgo, en saber de repente un niño tuvo, digamos, una madre violentada, pero la madre por alguna razón
acudió a un programa de educación suficientemente bien elaborado y ese niño no es un niño que va a ser maltratado necesariamente. Es más probabilidades que determinismo. La legitimidad con la que ha aparecido en este caso la justificación de la violencia no la hemos encontrado tan fuerte en otras localidades, donde también aparece la problemática de la violencia, ¿no? Donde hay temas de discriminación histórica, diferencias digamos, vinculadas a la discriminación por temas de raza, etcétera, etcétera. Tenemos muchas preguntas que se ha generado de este espacio, pero y reflexiones y mucho trabajo que se tiene que hacer. Estamos viendo cómo el género no es una cosa aparte, unos proyectos específicos, sino que se incorpora en todo lo que hacemos, como la protección infantil. Y no es algo fácil de hacer. Quiero agradecer a todos ustedes, los panelistas, todos ustedes presentes que están comprometidos con este tema y por los esfuerzos que tenemos que hacer aparte y en conjunto para que se construya una nueva realidad, y nosotros con GRADE y con otros estamos comprometidos con continuar generando la evidencia, pero más que eso, ayudar a generar unas soluciones por un mundo mejor.